Y ahí tenemos a nuestra pieza. ¿Vale? Estaríamos dentro del menú de traducción y elegimos el formato de entrada, sería KTV5, y podemos elegir el formato de salida que queramos. En este caso yo voy a elegir un parasólido y le doy a el chequeo de todas las opciones o todas las definiciones de CAD que él detecte que violan o que darían problemas al leer ese parasólido si no se corrigiesen posteriormente. ¿Vale? Aquí dentro de las opciones, ahí veis que salen unas cuantas, tenemos las definiciones de tolerancias por defecto definidas para... Hay una serie de tolerancias por defecto definidas para cada formato de escritura, pero podríamos retocarlas a mano si fuese necesario. También tenemos todas las opciones que vamos a decirle que se chequeen de forma automática y poco más, ¿vale? Entonces, ahí veis que tenemos curvas cortas, caras pequeñitas, loops que se auto-intersectan, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es darle a la herramienta de autocorrección. Nos pregunta que una vez que ejecutemos esta herramienta no vamos a poder cambiar el formato de escritura y nos facilita, dando con esas tolerancias que hemos elegido, los formatos de escritura que vamos a poder elegir. Ok, tardará unos segunditos. ¿Vale? Y ahí veis cómo de todos los errores que teníamos antes, de pues, unos cuantos cientos, pasamos a tener simplemente 5, donde eligiendo nos señalaría dónde está el error y nos propone una serie de herramientas para corregirlo. Si no tenemos experiencia, podríamos pulsar en el botón de guía y nos iría diciendo qué es lo que hace cada una de esas herramientas, o una vez que ya empecemos a trabajar con el programa, pues podríamos ir corrigiendo en función de la herramienta que deseemos utilizar. Si cambiamos de entorno, en lugar de traducción, nos vamos al de simplificación. Veis que cambia el árbol de aquí de la izquierda y nos permite ver todas las cosas que podemos detectar automáticamente. Por ejemplo, le voy a decir que me detecte automáticamente todos los redondeos de menos de 1 milímetro. Le doy a chequear. Y ahí me los marca todos, ¿vale? En naranja. ¿De acuerdo? Entonces, tengo aquí la opción de añadir redondeos que quiera seleccionar a mano o deseleccionarlos, eliminarlos todos o ir eliminando de uno en uno. En este caso le voy a dar a eliminarlos todos. Tardará un pelín porque son unos cuantos. Vaya, a ver un segundito.
Sí, ahí vemos que ha eliminado todos esos redondeos que teníamos detectados automáticamente. Si queremos cambiar el valor o elegir un redondeo a mano, podríamos hacerlo. ¿Vale? La siguiente herramienta que os voy a mostrar es la de eliminación de agujeros. Podemos eliminar agujeros redondos o agujeros genéricos. En este caso voy a optar por los redondos y en lugar de decirle que me los detecte automáticamente, voy a seleccionar algunos a mano, ¿vale? Para mostrar, por ejemplo, este agujero de aquí, que es un agujero pasante. Selecciono esas dos caras. Vale. Y ahí nos detecta un montón de agujeros que podemos eliminar, bien todos de una vez o de uno en uno. ¿Vale? En rojo veis ahí que nos marcaría el que tenemos seleccionado actualmente, pero podemos ir cambiando de uno a otro con este menú de aquí y nos hace un zoom que nos muestra exactamente qué agujero es el que vamos a eliminar si elegimos eliminar de uno en uno. Pues yo voy a ir moviendo hasta que elimine unos cuantos y lo voy a ir eliminando en lugar de todos de una tacada, de uno en uno. ¿Vale? Pues todos los que yo crea que no son necesarios, bien porque voy a utilizar un bruto para mecanizar o bien porque voy a utilizar una malla donde no necesito tener esos agujeros, pues los voy eliminando. ¿Vale? Elimino ese agujero pasante que tenía por ahí, etcétera, etcétera. Bien, una vez que he eliminado unos cuantos, voy a coger y voy a mostrar otra funcionalidad. ¿Vale? Tendríamos también una herramienta que nos va a detectar automáticamente los logos. Si le damos, tiene una tolerancia por defecto de 1 milímetro. Y me va a detectar pues esta inscripción que tengo aquí del número identificador de pieza. Vamos a ver, vamos a poner una altura un poquito más grande. Okay. ¿Vale? Ahí veis cómo me ha detectado todos estos elementos y pues puedo borrarlos todos de una vez o puedo ir eliminándolos uno por uno de la forma que hemos visto antes con los agujeros. Ahí veis cómo eliminando ese de aquí nos ha respetado esa división que había entre las dos superficies, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, ¿qué más funcionalidades? Pues si tenemos algún área de la pieza que queremos eliminar totalmente, por ejemplo, vamos a salir de esta función, le digo que me los deslocalice y le voy a decir que, por ejemplo, quiero eliminar este macho de aquí. Entonces, lo que puedo decirles es que quiero una proyección, elijo esta cara y esta cara de aquí, le digo que OK y me detecta esto como cuerpo extraño, por decirlo de alguna forma, o cuerpo que sale de esa cara que he elegido. Si le doy que sí, que quiero detectarlo, los elimino todos y me elimina esa pieza o ese macho que tenía allí, ese moyú que tenía la pieza, respetando la definición de las superficies de abajo. Bien. ¿Qué más cosillas? Pues por ejemplo, en estas caras de aquí podemos coger y en lugar de tener un montón de caras tan pequeñitas, podemos ir uniéndolas entre sí. ¿Vale? Entonces tenemos una herramienta que nos va a detectar caras
que están en continuidad con menos de los grados que nosotros elijamos. Bien, podemos tener un chequeo automático de todas. ¿Vale? Ahí veis cómo nos detecta un montón de caras que podría unir entre sí. ¿Vale? Pues por ejemplo, esta opción es muy útil cuando tenemos, pues como es este caso de aquí, caras pequeñitas o tanto para hacer mallas como para programas de mecanizado. ¿Vale? Pues por ejemplo este de aquí. Si no ha detectado lo que nosotros queríamos seleccionar, siempre es posible elegir a mano una serie de caras y podemos, a ver si elimino esto, sí, pues por ejemplo no me ha detectado las que yo quería, pues vengo y le digo que esta y esta, vaya, vamos a ponerle 10 grados por ejemplo, y ahora sí, hacemos esta cara con esta cara, ¿vale? Me dice que sí y me junta esas dos caras, ¿vale? Y luego la última funcionalidad que os quiero mostrar, porque creo que es bastante potente, sería el tema de la extracción de cuerpos interiores. Por ejemplo, en este turbo de aquí, si lo que queremos es sacar el volumen interior para un cálculo de fluidodinámica, lo que vamos a hacer es elegir las caras exteriores del cuerpo. Nos detecta... No, algo ha fallado. Me he dejado un agujero seguro. A ver, un segundín. Vuelvo a detectar esta cara de aquí, esta cara de aquí, que este es el que me olvidaba antes, este de aquí, esta cara de aquí y por abajo esta cara. Ahora sí, nos detecta todas las caras interiores, le digo que sí, esta le digo que no y le digo que me extraiga ese cuerpo interior de la pieza, de forma que tengo un sólido de todo el interior de la pieza para hacer un análisis de fluidodinámica sin tener que andar separando y cosiendo caras después a mano. Vale, pues bueno, esto ha sido un poco la demo en directo y damos paso a las preguntas. Como somos unos cuantos, os pediría que utilizaseis la opción de preguntas que tenéis en el control de la derecha para ir haciendo las preguntas que tengáis. Intentaremos responderlas lo mejor que podamos. Sí, ¿hay alguna pregunta? Sí, nos preguntan si es posible sacar superficies medias. Sí, sin ningún problema. Tienes una función específica para la extracción de superficies medias. Bien, nos hacen una pregunta de diseñar en SolidWorks y exportar en CATIA V5.
que si el resultado sería completamente nativo. Sí, sí. O sea, tú lees el formato con el que trabajes o el que te hayan enviado, tú eliges el formato que vas a exportar y ese formato que tú eliges para la exportación tiene unas tolerancias asociadas por defecto en el programa, que tú puedes variar sin ningún problema. Entonces, tú corriges el archivo y una vez que tienes todos los defectos corregidos o que no tienes ningún defecto crítico, ¿vale? CADDoctor tiene tres niveles para evaluar los defectos de definición de superficie. Una vez que lo tienes todo corregido, le das a guardar como o exportar y lo que tú generarías desde el propio CADDoctor sería un fichero CATIA V5 nativo, ¿vale? O sea, tú lo leerías en CATIA y no tendrías ningún tipo de problema. Bien, nos preguntan, cuando falla en eliminar un radio, lo deja como estaba inicialmente. Depende de cómo sea el fallo. Es decir, si ha fallado porque no es capaz de eliminar el radio, sí, lo deja como estaba inicialmente. Si ha fallado porque no ha creado, no ha eliminado el radio como uno quería o esperaba, pues siempre tienes la opción de darle al control Z, ¿vale? O en el propio programa, veis que tengo aquí las opciones de deshacer y rehacer, ¿vale? O sea, no habría ningún problema en ese sentido. Sí, ¿más preguntas? Sí, respecto a las microsuperficies y volúmenes dentro de otros. Si yo vengo aquí, aunque solo os he mostrado el menú de trabajo, dentro de la estructura yo tengo aquí una definición de todos los cuerpos que hay dentro de, o todos los volúmenes independientes que tengo en mi pieza. Con lo que sí podríamos detectar esos volúmenes dentro de otros y para las microsuperficies, tanto en simplificación, en traducción tenemos una detección para caras cortas y líneas cortas, lo que nos detectaría por un lado esas microsuperficies y si bien no las podemos borrar o mergear en traducción, en simplificación tenemos esa herramienta para buscar caras mergeables, ¿vale? Lo que nos permitiría detectarlas de forma automática o de forma manual y fusionarlas dentro de una. Relacionado con las microsuperficies, también tiene una función que si tenemos la línea que define una superficie, son un montón de líneas pequeñitas, lo que luego nos va a ser un montón de semillas para elementos y tal, nos permite también unir todas esas líneas de forma que en lugar de ser 4, 7, 25 líneas cortitas, sea una línea continua que no funcione como un semillero de nodos o de elementos en la malla. ¿Alguna pregunta más? Sí, en los elementos deformes, lo que nos preguntan en qué perjudican elementos deformados y el exceso de elementos. ¿Vale? Voy a dividir, aunque la respuesta es la misma para las dos preguntas, los elementos deformados necesitan o dan más problemas de convergencia, con lo que el cálculo va a necesitar o el software va a necesitar hacer más substeps o substeps más pequeños en el cálculo, con lo que ST alargarían los tiempos de cálculo. Y el exceso de elementos nos pasaría lo mismo, bien porque tengas más puntos de integración y el tiempo de cálculo sea más largo, bien porque al tener más elementos tu software necesite más RAM para poder correrlos y se te sature la RAM del ordenador, por ejemplo, y empiece a calcular contra el disco duro, cosa que pues, alguna vez me ha pasado y hace que los tiempos de cálculo se disparen, baja una velocidad realmente ridícula.
¿Más preguntas, por favor? Bien, ¿hay alguna pregunta más? Bien, recordaros que si tenéis cualquier pregunta, bien porque se os ocurra a posteriori, bien porque no queráis formularla aquí en abierto, nos las podéis dirigir tanto a mi dirección de correo, que aparece aquí abajo a la derecha, como a la de mi compañera Tatiana. ¿Vale? Tenéis aquí la dirección de los dos. Bien, hay una pregunta sobre el trabajo con ensamblajes. ¿Podría ser más concreto en cuanto al trabajo con ensamblajes? Te voy respondiendo cosas que se me ocurren relacionadas con los ensamblajes. Tú puedes cargar un ensamblaje y exportar un ensamblaje. ¿Vale? Conservarías el árbol de definición del ensamblaje. Es decir, si tienes subensamblajes dentro de tu ensamblaje, cuando tú escupas o escribas el formato de salida, seguirías teniendo esos subensamblajes bien ordenados, digamos, en el árbol, ¿vale? Lo que no vas a mantener son las definiciones de unas piezas respecto a otras. Luego está la parte de detección de cambios en los ensamblajes. Vale. Me preguntas por el hueco entre piezas. Vale. Tienes la posibilidad de detectar esos huecos y tienes también o sea, tú tienes una tolerancia para detectar dos puntos como ser uno solo. ¿Vale? Lo que poníamos antes como que cada sistema de CAD tiene su tolerancia propia. Entonces, tú defines esa tolerancia y te puede detectar colisiones entre piezas, te puede detectar puntos que son del mismo y te va a detectar fallos en la definición de los cuerpos. Es decir, te podría detectar que dos cuerpos que están intersectándose son uno mismo con defectos en las superficies entre los dos. ¿Alguna pregunta más? De acuerdo. Pues antes de despedirnos, recordaros que ahí tenéis nuestras direcciones de correo para cualquier pregunta que os pueda surgir. ¿De acuerdo? No dudéis en hacérnoslas llegar y las responderemos lo antes posible. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.